Hola, bienvenidos a este nuevo taller de dibujo online. Vamos a intentar hoy hacer un dibujo grande, tamaño 70 por 50 centímetros de la muralla china. Vamos a trabajar una parte en húmedo y otra parte en seco. La parte de las nubes va a ser en húmedo y la parte de la muralla va a ser después en seco. Empezamos entonces trabajando en húmedo toda la parte de la niebla, de las nubes. Para ello mojamos todo con agua limpia, la mayor parte posible del papel, reservando si acaso la muralla de que está en primer plano, pero mojando bastante uniformemente todo el resto de la hoja. Esto puede hacerse con una brocha cualquiera, grande, porque si lo hacéis con pincel vais a tardar mucho y cuando estéis ya acabando la parte de abajo se habrá secado la de arriba, entonces conviene hacerlo con un pincel muy grueso para poder acabar antes. Una vez que todo el papel está mojado uniformemente, vamos a ir añadiendo pequeñas pinceladas, trozos aislados de azul, un azul cerúleo mezclado con un azul ultramarino para que no quede demasiado claro. Hacemos una primera capa dando una forma aleatoria y un poco irregular a las nubes. Conviene que no sean muy regular y muy con los mismos espacios entre las nubes y eso, sino que en algunas nubes sean más grandes, otras más pequeñas. Damos primero una primera capa de color bastante diluido. Aquí lo importante es trabajar siempre con mucha agua, que esté siempre húmedo todo. Y luego más adelante daremos una segunda capa de azul un poco más intenso para que se vea un poquito de gradación en los azules. Para el verde vamos a crear una mezcla de un color verde oscuro, no muy brillante porque está en la lejanía, en el horizonte. Yo lo he hecho con un poco de verde esmeralda y mezclado con verde perileno para que sea bastante oscuro. Entonces vamos dando, ahora que está mojado todavía, manchas así también, sobre todo en la zona de alrededor de la muralla, que es donde se asoman un poco los picos y se ve el verde. En el resto del valle no se verá tanto verde porque está tapado por las nubes. Y vamos dando una primera capa suave para que se funda con las nubes, con la parte blanca. Y luego aparte iremos intensificando conforme vaya secando. La idea es ir intensificando un poco el verde para que vayan tomando forma los árboles que ahora mismo
va a quedar una mancha difusa que no se va a reconocer si son árboles o qué es. Y luego conviene marcar un poco la forma de los árboles una vez que esté más seco ya el dibujo. Vamos a empezar ahora toda la parte de la muralla. Para ello hay que asegurarse de que todo el fondo, por lo menos la parte del fondo que toque a esta parte primera de la muralla, esté bastante seca. Entonces empezamos trabajando sobre seco con un color muy diluido, que sea un gris con un poquito de marrón, que será el color más claro que haya en la muralla. Luego lo iremos intensificando, iremos dando sombras y todo eso, pero primero hacemos una base
uniforme de todo este trozo primero de la muralla con ese color gris con un poquito de marrón. Doy un poco de azul a toda la parte del suelo de la muralla para que se diferencie un poquito en tono del resto de las paredes de la muralla. Este azul que aquí parece un poco demasiado vivo, demasiado llamativo, luego se fundirá bastante con el fondo y simplemente quedará una tonalidad un poquito más azulada del mismo tono de la muralla. Una vez que esté seco todo el fondo que hemos dado de esta primera parte de la muralla, podemos empezar a dar ya los tonos que queremos que vaya cogiendo la pared de la muralla. En este caso el sol viene de la izquierda, por lo que voy a hacer un poquito más brillante, un poquito más naranja toda la parte izquierda de la muralla, todas las zonas que estén iluminadas por el sol. Y más adelante daré un tono más azulado a la parte derecha para dejarlo en sombra y que haya bastante volumen en la muralla.
vamos rellenando con ese color naranja, con un tono de ocre, con un poco de siena, toda la parte visible de la muralla. Hay que tener cuidado que cuando esa parte toque algo de las nubes, hay que intentar difuminar un poquito el color para que no quede muy marcado el límite entre la muralla y la nube, sino que sea un poco degradado. Una vez que demos todo el fondo este naranja a la muralla, ya le daremos sombras para darle volumen y oscurecer algunas partes.
Conforme vaya secando el color de la primera capa que hemos dado, podemos intensificar un poquito algunas zonas y trabajando siempre sobre seco, que quede bastante marcados los volúmenes para que haga contraste la parte de la muralla que está hecha en seco, que quedará más marcada, con la parte de las nubes que está hecha en húmedo y quedará mucho más difuminada. Con esto acabamos esta primera parte del dibujo. Es un dibujo un poco largo porque es grande y tiene bastante detalle. En el próximo vídeo continuaremos para acabar el dibujo. Gracias.